Bien, pues Arcadi es un barcelonés de 66 años de edad, profesionalmente economista, trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona, ya casi en las puertas de la jubilación, militante en movimientos sociales varios desde tiempos casi eternos, activista al 100%. Y pocas cosas más, Ya con lo que has dicho ya tengo suficiente para hacerte nuevas preguntas. ¿Qué es un activista? Bien, una persona que cree en unos principios y actúa más o menos insistentemente para que vayan tomando cuerpo, vayan realizándose, tanto a nivel personal como a nivel social. Arcadi, comienzos en Barcelona. ¿Cómo una persona empieza a tener estas inquietudes? Si vienen por familia, si vienen por estudios, si vienen por sí misma, y cómo se empiezan a desarrollar, cuáles son un poco los inicios de Arcadi Oliveres en el activismo y en sus preocupaciones sociales y políticas. Bueno, yo creo que aquí han influido fundamentalmente tres cosas. La primera, la familia, siempre influye. Yo tuve la suerte de estar en una familia más bien conservadora, tampoco es que fuera una familia, digamos, altamente progresista, pero con algunas ideas muy claras. Mi padre había sido una víctima de la guerra civil, como todos los de su generación, había luchado 3 años con la República y finalmente con la victoria de Franco pues fue castigado 1 año más de campo de concentración en Galicia. Cuando después ya regresó y formó su familia, se prometió a sí mismo que ningún arma, ninguna pistola, nada que le recordara la guerra aparecería. Y la verdad es que lo impuso con una absoluta rigurosidad. Y cuando algún familiar pues te traía ni que fuera una pistola de plástico o una cosa así, la echaba a la basura inmediatamente. Decía, desarmado completamente. Y esto, claro, forma una cierta idea pacifista ya de pequeño. También el hombre era, yo entiendo, un buen nacionalista catalán. Me enseñó que vivíamos en un país con una cultura propia, que había que respetar, que en aquel tiempo evidentemente estaba muy oprimida. Y este fue un segundo elemento. Mi madre más bien era de militancia vecinal, por decirlo así. Era una señora encantada, lógicamente en aquel tiempo las madres estaban más en casa que otra cosa, pero con asociación con sus vecinos, y si tenía que jardinar el patio frente a casa o cualquier cosa de este estilo, también era buen activista. Este sería un primer elemento, la familia. Un segundo elemento, para mí muy importante, fue la educación primaria y secundaria. Yo en aquel tiempo estudié ¿Escolapios? En los padres escolapios, veo que tienes bien fichada la formación. El periodismo de investigación puro y duro. Pues en los escolapios, pero los escolapios muy curiosos, porque de escolapios había muchos. En la misma Barcelona había escolapios de colegios de ricos y escolapios de colegios de pobres, por decirlo así. Lo mío era intermedio, porque fíjate, en Barcelona los escolapios tenían cinco escuelas. Yo conozco los de diagonal hacia arriba, pues que aún quedan y que algunos clientes que tenían los de Sarriá, bueno, pues había 5, además, del mar a la montaña con 5 niveles distintos que correspondían a 5 clases sociales distintas, exactamente. Yo estaba justo en medio. ¿Aposta? No, porque vivíamos cerca. Pero daba la casualidad de lo de los 5 niveles, porque sí que conforme va subiendo del mar, ya sabemos que Barcelona va subiendo de... Va subiendo, pues exacto. Estaba así, entonces los escolapios tenían unos principios muy claros. Por ejemplo, el respeto a la lengua. Las clases tenían que ser obligadamente en castellano, porque era lo que se llevaba en aquel tiempo, pero fuera de clase siempre la lengua utilizada era el catalán. Eran estos escolapios, no todos, pero estos los que yo estudié, una gente que acogió, sin decirlo, porque en aquel tiempo no se podía decir, a muchos profesores de universidad catalanas represaliados por Franco. Algunos habían optado por el exilio, otros habían optado por quedarse con sus familias. No tenían trabajo y los escolapios les hacían impartir pues, clases de latín o de historia. O sea, yo sin saberlo tenía como profesor de latín o como profesor de ciencias naturales a un catedrático represaliado de la Universidad de Barcelona, pero no te lo decía, claro. Y después ellos mismos tenían unas ideas bastante progresistas sobre la sociedad. Siempre recordaré que en el año que ahora en estos momentos se llama segundo de bachillerato, antes se había llamado el COU y en mis tiempos se llamaba el preuniversitario, pues los escolapios nos organizaban algo que ahora es completamente normal en las escuelas, que son ciclos de conferencias, pero entonces no hacía ni una. Imposible. Y recordaré toda la vida que nos organizaron en mi preuniversitario un ciclo de conferencias con una charla sobre qué era el socialismo, otra charla sobre qué era la lucha de clases, otra charla sobre qué era el sindicalismo. De que se la jugaban los escolapios, sí, ¿no? En este sentido se la jugaban y tuve algunos profesores, los cuales
hablaré siempre y toda la vida. Tuve a Francesc Botey, un escolapio que después se fue muchos años al tercer mundo y que nos puso un poco dentro el gusanito de lo que sería la solidaridad. Otro escolapio que después dejó de serlo y se llamaba Chirinacs, que era uno de los, digamos, líderes pacifistas no violentos, un seguidor de Gandhi, que me inculpó el más pacifismo que ya me había inculpado a mi padre. Es decir, que tuve suerte. Y la tercera etapa, ya un poco más, no digo normalizada, pero casi más normal, era la etapa de la universidad. Y yo estuve cursando los cursos en la universidad, creo que del 62 al 68, que era la euforia de los años 60, y terminé mi carrera en mayo, bueno, en junio para ser exactos, del 68, que era un momento memorable. Entonces en la universidad... ¿Eras así estilo hippie por entonces o ya eras pacifista? No era muy hippie, pero era bastante pacifista y sí que me movía en los ámbitos, digamos, del sindicato clandestino. No ningún partido político clandestino, pero sí en los sindicatos clandestinos, hasta el punto que, pues, a los que estábamos más o menos destacados en este ámbito del sindicato clandestino de la universidad, pues nos llegaron a juzgar en Madrid, en el Tribunal de Orden Público, pidieron un año de cárcel, que al final no nos condenaron. Pero, en fin, había una cierta actividad en aquel momento. Allí igual un episodio importante, ¿no? Allí en Sarriá, en la iglesia de Sarriá. Capuchinada, sí, lo que también estáis hablando. Sí, porque tenemos servicios secretos. Ya lo veo, ya, ¿no? Hoy en día los servicios secretos se simplifican con Internet. Pero sí, ¿sabes qué sucede? Que los que estamos organizando, queríamos crear un sindicato libre. Había un sindicato que era oficial, franquista, se llamaba el SEU, el Sindicato Español Universitario, que por cierto dirigía un personaje que a los 18 años se subió a un coche oficial y creo que no se ha bajado todavía, un antiguo ministro llamado Rodolfo Martín Villa. Pues bien, este señor dirigía este sindicato y a nosotros lógicamente no nos gustaba un sindicato que iba a dedo. Queríamos en aquel momento crear un sindicato. La primera idea era crearlo donde hay que crearlo, que es en las aulas universitarias, pero se prohibió. Y entonces buscamos un refugio y muy generosamente los capuchinos de Sarriá ofrecieron su sala de actos para que se constituyera ahí el sindicato clandestino, cosa que evidentemente ya pasó a conocimiento de la policía, que rodeó el edificio e inmediatamente pasó lo que pasó. Igual que te he preguntado, que son como preguntas así muy estúpidas, como lo de que es un activista, ¿qué es un pacifista? Además de una persona que quiere la paz. Bien, pues no solo querer la paz, sino entender que la violencia contra las personas y contra las cosas nunca es algo que se pueda practicar y que es completamente contraproducente. Entiendo que algo que se gana con violencia está perdido de entrada. Todas las conquistas se han de realizar mediante métodos no violentos. Como una persona que ha sido represaliada, que ha sido llevada a un campo de refugiados en Galicia, que ha sido maltratado por la guerra, decide, como tu padre, volverse totalmente pacifista. Bien, eso deberíamos preguntárselo a él, pero lleva muchos años muertos, no se lo debo preguntar. Pero en cualquier caso entiendo que es una reacción lógica, es decir, oiga, yo he visto cómo vio Goya los desastres de la guerra y decir, pues oiga, a partir de ahí... Esto no lleva a ningún lado, ni por una parte, más ni o por menos otra. supongo que es así. Vale, trayectoria un poquito de Arcadi, después de ir a la universidad, ¿estudiaste economía entonces en la universidad? En la Facultad de Económicas. Y la idea mía era estudiar políticas. Pero ya había una dificultad, que no se podía estudiar en Barcelona, tenías que ir a Madrid. ¿No se podía estudiar política? La Facultad de Políticas no daba políticas. ¿Solo había una? Solo había una, solo había la Universidad de Barcelona, la más antigua, y sí que tenía en el cartel, pero solo en el cartel, un letrero que decía Facultad de Ciencias Políticas, Económicas, y Comerciales. Pero ni se daban comerciales ni se daban políticas, solo se daban económicas. Entonces, sí, al querer estudiar políticas y ver que era imposible hacerlo en Barcelona, me conformé con el cartel y dije, pues mira, si pone políticas algo saldrá. Y además lo de ir a Madrid no era atractivo, primero porque era difícil en aquel tiempo en una familia desplazarte a vivir a Madrid, y en segundo lugar por algo todavía mucho peor. El decano en aquel momento de la Facultad de Políticas se llamaba Manuel Fraga Iribarne, con lo cual evidentemente se te pasaban las ganas. Yo tengo una pregunta, pero no sé si me voy a adelantar a tu lista, No porque pasa como nada, no me como has no te he dejado dejado- verla. como no te he dejado verla, tienes todo el derecho a hacer lo que quieras. Y tampoco sé si me voy a equivocar, pero ya me lo dice Arcadi. ¿Eres presidente de Justicia y Paz? Exacto, sí. ¿Y es una ONG? Mira, Justicia y Paz es una organización de origen cristiano que nació en Barcelona, un año después nació en Madrid, en 1967. Y era uno de los frutos de aquello que ahora está casi olvidado, que se llamaba el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II
pretendía poner la Iglesia a lo que el mejor papa que ha habido, que era Juan XXIII, llamaba ayornamiento, puesta al día. Y el concilio sirvió para poner al día muchas cosas de carácter litúrgico y decir la misa de cara en lugar de decirla de espaldas y cantar en castellano en lugar de catalán en lugar de cantar en latín, cosas de ese estilo. Pero también ya en las últimas sesiones del Concilio Vaticano decidió que además de ponerse al día en temas espirituales, teológicos o litúrgicos, valía la pena ponerse al día en temas materiales. Y entonces recomendaron que en cada obispado del mundo se creara una comisión que se llamaría Justicia y Paz, supuestamente encargada de asesorar al obispo en los temas socioeconómicos, políticos, etc. Pero como que en España las cosas funcionaban como funcionaban, cuando esto permitió crear una comisión de justicia y paz, en Francia, por ejemplo, se creó. ¿Y cómo se creó? Pues con 10 o 12 expertos, sociólogos, economistas, antropólogos, filósofos, que asesoraban al obispo. ¿Y en España cómo se creó? Como un movimiento de 500 personas, como una asociación. Porque como crear movimientos, crear asociaciones, estaba prohibido, entonces la gente lo hacía bajo el paraguas del Concordato Vaticano. Y por tanto, a la que dijeron puerta abierta para que se cree, en lugar de que era una comisión obispal, se creó un movimiento. Y mira, todavía dura. Esta fue un poco la puerta de salida, por lo tanto tiene un carácter algo distinto a las otras justicias y paces que puede haber en otros países de Europa, porque fue asambleario desde el momento y además, a diferencia de lo que supuestamente era el cargo de la institución, y que era asesorar al obispo, que también se hizo en alguna ocasión, pues los dos temas más candentes, los dos primeros trabajos de justicia y paz, a partir del año 67 fueron la campaña en contra de la pena de muerte, que existía en el franquismo, y la campaña en favor de la amnistía de los presos políticos. Por tanto, ya se entró en materia inmediatamente. Que se puede ser católico, se puede ser activista y se puede ser pacifista, todo cogido de la mano. Sí, claro. Para eliminar prejuicios sobre el tema de la Iglesia, el catolicismo. Sí, bueno, a ver, yo entiendo, y quizás estoy equivocado, que verdaderamente el cristianismo más auténtico es lo que más se parece al comunismo. Por ahí no hay ninguna duda. Activo, ¿no? Yo fui militante en sus tiempos de un movimiento que tuvo una cierta fuerza, ya pobrecito está medio muerto, que se llamó Cristianos por el Socialismo, que querían hacer compatibles las dos cosas. Y yo pienso que pueden ser. También eres... Como pensamiento cristiano, no como estructura eclesial, que esto es una cosa distinta. De todas formas, yo siempre digo que hay que leer a Chateaubriand, y Chateaubriand era un cristiano conservador y muy inteligente. Sí. No. Eso, que no está reñido, Nico. Una cosa, yo no estoy reñido ni con unos ni con otros, era solo para... despojar más prejuicios. Despojar un poquito de prejuicios. También eres, te he dicho antes, miembro, pero me he equivocado, fundador de ATAC. Sí. ¿Qué es ATAC para...? Bueno, ATAC es un acrónimo feísimo, porque significa Asociación para la Tasa de las Transacciones y la Ayuda a los Ciudadanos. Una asociación que se llame para tasar las transacciones y ayudar a los ciudadanos, algo que no cuadra. Pero bueno, el nombre es desafortunado, así nació. Sin embargo, la principal, aunque no la única, pretensión de ATAC fue la de que se implementara algo que ahora vuelve a ser de actualidad, que era una tasa Tobin sobre las especulaciones financieras. Además de trabajar también en temas de paraísos fiscales, en trabajar en temas que ahora están vinculados a la crisis y cosas por el estilo. ¿Cuándo se fundó ATAC y dónde? Mira, la fecha exacta no la recuerdo, debe hacer unos 12 o 13 años. Yo estuve en dos fundaciones, la de ATAC en Barcelona y la de ATAC en Valencia, que creo que fueron las dos primeras. No sé la de Madrid si estuvo entre las dos o algo por el estilo, porque ella ya no existe. ¿Movimiento básicamente de economistas al principio? Bueno, economistas, sociólogos, estudiosos de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera, que pensaban que valía la pena profundizar. En un momento en que todavía no habíamos llegado a la crisis, en un momento en que ya el sistema nos parecía injusto, porque sí que es verdad que ya desde la caída de la Unión Soviética se había producido un triunfo del neoliberalismo total que pensaba pues hundir, como están hundiendo ahora, los beneficios del estado del bienestar, y por tanto ya era la primera advertencia, pero evidentemente a distancia de lo que está sucediendo ahora. Antes de que Macarena dinamitara mi guión, vamos a volver un pasito para atrás. Salimos de la universidad, Arcadi, ¿y qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿dónde ya el germen lo tenías? Del pacifismo, del activismo, pero ¿cómo empezamos a darle forma a todas estas inquietudes? Mira, tuve al mismo tiempo una suerte y quizá una desgracia. La suerte es que justo el día en que yo recibía mi última nota, ya había gente, no a mí, a todos los que éramos compañeros de facultad, de distintas empresas esperando, diciendo, venga usted a mi empresa. Justo lo contrario de lo que pasa ahora. En aquel tiempo, cuando alguien terminaba la carrera, ya venía a decirte, oiga, venga usted a trabajar que nos hacen falta. Y a mí se me ofreció algo que me gustó en su momento,
que era formar parte de un servicio de estudios económicos promocionado por un pequeño banco llamado en aquel momento de Expansión Comercial, un banco que a los pocos meses desapareció y que nos prometía a los economistas que podríamos trabajar realizando estudios económicos regionales y comarcales. Después vimos que era una manera sutil de hacernos trabajar para su departamento de marketing, para saber un poco dónde podían montarnos sucursales. En fin, a nosotros nos lo vendieron como un estudio económico y me gustó. Y entonces entré en esta empresa que realiza estos estudios económicos para este banco y pude pisarme distintas comarcas catalanas, estudiando su situación económica, elaborando artículos, ya me gustaba. Pero esto duró poco porque a los 6 meses falleció mi padre. Y entonces yo era el mayor de 5 hermanos, mi padre tenía un pequeño negocio familiar y se tenía que llevar para la boca de los hermanos, con lo cual me enterré casi en vida en este pequeño negocio familiar y yo no me había sentido nunca empresario, ni creo que lo sea jamás, pero tenía que serlo por obligación. ¿De corchos? De corcho, exacto. Una empresa de corcho y el espionaje funciona de maravilla. Y me ha dicho Macarena, no he leído nada, no he leído mucho, pero se me había quedado con... Y allí estuve durante 10 años, desde que falleció mi padre en el 69 hasta 10 años después, que fue el 79. Los primeros años completamente enterrado en vida, porque no entendía nada de nada, y aquello era un batiburrillo. Después ya a medida que me fui acomodando, intenté combinarlo con otras acciones y recuperé mi militancia política y social. Empecé los cursos de doctorado, formé parte de la Asamblea de Cataluña, entré en estas campañas en contra de la pena de muerte, aquellos últimos zigzagueos del franquismo que todavía motivaban mucho y en los cuales también participé. ¿De allí el paso a la universidad después de la empresa familiar o cuándo es el paso? Sí, porque ya cuando finalmente conseguí cerrar la empresa, porque ya se veía que yo no la haría triunfar nunca, y, aunque muy dignamente, porque... No me puedo creer que catalán y economista y que no hagas despegar a la empresa. No, imposible. La verdad es que, con todos los respetos, esta empresa cuando yo la cogí estaba bastante descapitalizadita ya. Y añadióse la crisis del 73-74, que todavía la descapitalizó más, y yo entonces lo que intenté, porque me parecía que era algo digno, era irla cerrando, pero no de golpe, sino pactando trabajador por trabajador, a usted qué le parece, se jubila, se indemniza, se le deja, etc. Y esto fue un trabajo largo. Yo pienso que todo lo que hice en estos 10 años fue cerrar la empresa, muy lentamente, pero cerrarla durante 10 años. Y bueno, al final quedó cerrada, claro. Y entonces yo dije, ¿qué hace ahora un chico como tú en un sitio como este? Y en Barcelona, cuando la gente busca trabajo, no sé cómo pasa en Almansa, en Barcelona la gente compra el periódico La Vanguardia y mira los anuncios de empleo. Es la manera clásica. Ahora ya no, porque hay crisis, pero en su tiempo, si alguien buscaba empleo, cogía, que tiene los domingos, un gordo así, apéndice de anuncios, y vi, se necesita profesor en la Autónoma. Y pensé, preséntate ahí. Y me dijeron, oiga, usted ha hecho una clase. Yo, hombre, de pequeño hacía algunas clases particulares para ganarme algunas pesetitas, pero no tengo ninguna práctica. Bueno, pues mire, se nos ha marchado este profesor que teníamos previsto que iniciar esta asignatura y ahora estamos vacíos. Si usted quiere, venga y la imparta. Yo, lanzándome a la piscina sin ningún conocimiento por mi parte, la verdad es que tenía verano de por medio, porque esto me lo dijeron en julio, había que empezar en septiembre. Me embarqué en empezar a estudiar la asignatura y en septiembre me puse a dar las clases y desde entonces hasta ahora. Qué facilidad, ¿no? Sí. Que en comparación conforme ha transcurrido... Los tiempos han cambiado, sí, hoy anuncios así no se encuentran. No. Hace 30 y pico de años. Eso. Parece, a mí, conforme lo estabas contando, parecía casi que una broma, ¿sabes? Casi ni me lo podía creer. Pues era así. Sí. Bueno, hoy está aquí usted en Almansa, ha venido para hacer una conferencia en el Teatro Principal. ¿Sobre qué es la conferencia? Bien, no sé el título exacto que lo habéis puesto, pero está alrededor de la crisis. Un poco de saber cuáles son sus orígenes, cuáles son sus consecuencias y cuáles son, y esto es muy importante, nuestras capacidades de reacción frente a la crisis. Y esto es lo que intentaré exponer a lo largo de esta tarde. Un poco el trasfondo, el por qué hay una crisis, cómo nació, o por lo menos cómo interpreto yo que nació, porque cada uno puede tener su interpretación, cómo se ha llegado a esta situación. En segundo lugar, qué es lo que se está haciendo por parte de los gobiernos, que ya avanzo un desastre, para salir un poco de la crisis, y finalmente algunas propuestas que podrían ser desde públicas, sociales y también privadas frente a la crisis. Este es el esquema. No te preocupes, como además el programa es el viernes y la conferencia es hoy, la gente lo va a ir más tarde. Sintetizamos un poquito, solo muy pocas palabras. Origen de la crisis actual. Doble.
por un lado, el capitalismo es un sistema suficientemente perverso como para que lleve en su interior crisis periódicas. No es un sistema lineal, es un sistema sinusoidal, un sistema con altibajos. Y los ha tenido siempre el capitalismo, algunas crisis más feroces, otras menos feroces, pero los ha tenido. Por tanto, primero, estamos en un ciclo a la baja del capitalismo. Esta es la primera cuestión. Y la segunda, este ciclo a la baja del capitalismo se ha visto notabilísimamente aumentado con algo que existía, pero mucho menos en momentos anteriores, que es la especulación. Y yo diría que el verdadero origen es, primero, porque la economía entra en crisis, y entra en crisis porque los empresarios quieren siempre maximizar su tasa de beneficios. Llega un momento en que la tasa de beneficios ya no se puede maximizar más, porque ya han bajado los salarios tanto como han podido, ya han aumentado las ventas como han podido, han reducido los costes en la medida en que pueden, y a partir de ahí el beneficio ya no sube, sino que desciende. Cuando desciende, el empresario se ve desincentivado, entiende que ya no traerá hoy el mismo beneficio que trajo el año pasado, entonces ¿qué hace? Desinvierte y se va a otro sector o sencillamente se va a otro país. Cuando el empresario desinvierte, se va a otro sector, a otro país, entonces evidentemente hay gente que se queda sin empleo, la gente que se queda sin empleo entonces cobra menos, al cobrar menos el consumo se reduce y a partir de ahí ya tenemos en marcha todo el proceso de crisis. Este se da. Pero en nuestro caso esto se ha dado con muchísima más fuerza por la cuestión vinculada a la especulación. Porque ha habido, y en España, y todos lo sabemos bien, ha habido dos tipos importantísimos de especulación, la especulación inmobiliaria y la especulación bursátil. Las dos especulaciones han sido bastante desastrosas. Es decir, que dentro de la economía que es cíclica y estamos en un momento de bajada, podemos decir que es una gran bajada, ¿no? Que dentro de los ciclos podemos decir que es uno de los cracks más importantes económicos. Sin duda, sin duda. Este es uno de los cracks, yo diría el peor de los que ha habido hasta ahora, pero con un agravante que no se tiene en cuenta y que lo distingue de todos los anteriores. Que es que de los anteriores, por ejemplo, el más famoso de todos, es la crisis del 29, se salió recuperando el crecimiento. Y ahora, este crecimiento, tal como lo entendemos, ya no lo podemos recuperar. ¿Por qué? Porque el planeta se agota. Y por tanto hemos de buscar otros tipos de respuestas. Esto quizá sea lo más grave de la crisis. Pero nadie habla de eso. Muy poco, porque todos los que nos prometen salir de la crisis, que cada vez son menos, pero aquellos que nos prometen salir de la crisis nos dicen es que recuperados de la crisis vamos a enlazar de nuevo el crecimiento y no podemos. Me gustaría que quedara clara, recuperar para los que vivimos en el norte, no hablo de los que viven en África, para los que viven en el norte, recuperar el crecimiento es absolutamente inmoral, porque dejaremos un planeta deshecho a los que viven en el sur y dejaremos un planeta deshecho para las futuras generaciones. Por lo tanto, no se puede recuperar el crecimiento material. Otra cosa es que recuperemos el crecimiento literario, el crecimiento teatral, el crecimiento musical. Estaría bien. Esto estaría muy bien. Pero lo que es el crecimiento material, de ninguna manera. Independientemente de que esto sea una constante, ¿no? En el propio capitalismo, ¿existen otro tipo de culpables? Que podamos decir, pues bueno, claro, sí, esto es algo cíclico, pero, pero pensamos que hay detrás de todo esto otros intereses ocultos. Claro, he dicho que la crisis queda agravada por la especulación y por lo tanto los primeros culpables son los especuladores. ¿Y quién hay detrás de los especuladores? Pues, grandes bancos, solo brokers, solo muchas personas que hacen malas praxis. Hay brokers, hay gente que lleva mal un poco la actividad financiera, pero también somos culpables aquellos, y todos conocemos a alguno, que hace 6 años compramos un piso por 100.000 euros, esperando que al cabo de 2 años los pudiéramos vender por 200.000 euros. También somos culpables. Eso hemos oído casi todo. Por lo tanto, aquí la culpabilidad no la podemos centrar solo en los brokers o en los grandes banqueros, que son los que tienen la mayor parte de culpa, pero sí nosotros también. ¿Consecuencias a corto plazo? Las sabemos. Cuestiones sociales que, además de lo que estamos ahora justo en el momento de recortes... Bueno, anteayer leía el informe de la Unión Europea sobre la pobreza en España. Yo recuerdo que hace 10 o 12 años el informe, avalado por Cáritas en aquel momento, nos hablaba de un 20% de población española en situación de pobreza. Ahora el último informe, repito, de la Unión Europea de anteayer, decía que ya estamos en un 25% de la población considerada pobre. Pero cuidado, aquí también lo quisiera decir, con enormes desniveles, porque me sorprendió algo que no tenía presente. Esta pobreza de un 25% de la población iba desde la autonomía con máxima pobreza, llamada Extremadura, que superaba el 45 o el 46% de gente pobre, hasta la autonomía con menos nivel de pobreza, que era Navarra, con un 9%. Tenemos un promedio de 25% de los ciudadanos en pobreza, que va desde el 9% en Navarra hasta un 40 y tantos % en Extremadura. Esta es una consecuencia. Los que se quedan sin pensión es otra consecuencia, los que se quedan sin piso porque les dio sanción es otra consecuencia, los inmigrantes que deben volver a su país porque no encuentran trabajo aquí, y habría muchos otros. Sacando la bola de cristal y viendo el panorama, ¿no? Y viendo las últimas medidas que se han tomado desde el Parlamento Europeo, que se empiezan a tomar en España,
¿Dónde nos lleva esta crisis? ¿Nos lleva a algo mejor todo este tipo de prácticas o donde en corto plazo, de aquí a 5 años, donde podemos encontrarnos? Bien, yo pienso que los que toman medidas en Europa y que después son perfectamente seguidas por los dirigentes españoles, sean del partido que sean, son las peores medidas que se pueden tomar. Los dirigentes europeos se burlan de la situación de la población, se burlan de la crisis y toman las medidas pertinentes para que su fortuna aumente en detrimento de los ciudadanos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La dirección política en Europa, la dirección económica, esté en manos del Banco Central Europeo, esté en manos del señor Sarkozy, esté en manos de la señora Merkel, esté en manos de quien sea, es un desastre. Curiosamente, aunque yo no soy nada partidario de ello, anteayer leí una posición del señor Barack Obama que me gustó. Quería recuperar un poco el keynesianismo aquel de Roosevelt en su momento e impulsar otro tipo de actividad. Yo no soy partidario del señor Obama y menos de las actuaciones del gobierno de Estados Unidos, pero en cualquier caso me pareció una visión algo distinta que esta visión desastrosa que se nos está dando en Europa. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cómo puede terminar solo este ciclo? Con mucho sufrimiento, calle, con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento. Lo que pasa es que la gente que sufre todavía no sale a la calle. Yo diría que todavía no sale a la calle fundamentalmente porque los grandes medios, y por descontado no me refiero a Radio Mansa, lo que intentan es confundir a la opinión pública. Yo creo que hemos llegado a algo que a mí me escandaliza. Los martes suelen darnos Copa de Europa, los miércoles suelen darnos Copa de Europa, los jueves nos dan Copa de la UEFA, los viernes de momento parecía que no nos daban nada. Los sábados nos dan un partido adelantado de la Liga. Hoy tenemos suerte que no juega el Madrid y vamos a llenar el teatro, ¿eh? Vale. Pues por ahí estamos. El domingo hay la Liga. El lunes, de momento no había nada. Y el martes, vuelta a empezar. ¿Qué sucedía? Que estábamos al cabo de una semana con 2 días, que eran viernes y lunes, sin partido de fútbol que ver. Aquellos que piensan por nosotros consideraron que 2 días sin fútbol era algo peligroso, porque igual nos encerrábamos en casa, igual leíamos un libro o hacíamos cosas poco convenientes. Y entonces decidieron que iban a solicitar a la Liga de Fútbol Profesional que adelantara un partido, creo que es de segunda división, para el viernes, y retrasara otro que creo que es de primera para el lunes, y así tendríamos partidos los 7 días a la semana para llegar con rapidez a nuestra imbecilización total y colectiva. Y por si al final fallar algún día, porque a veces los jugadores de fútbol hacen huelga, o a veces se puede terminar la liga, o puede quedar algún día libre, dijeron no, ahora ya los tenemos imbecilizados, ahora hace falta idiotizarles. Y para idiotizarles definitivamente crearon Telecinco y Intereconomía. Y ahora ya nos tienen cogidos radicalmente. Por último, estamos recortando todo lo que son servicios sociales básicos y luego también hay otras 3 cosas muy importantes, que sería una emisora municipal, 2 el agua, 3 hospital público. ¿Qué piensas acerca de los recortes sobre las cuestiones básicas o sobre cuestiones que siempre hemos fundamentado en nuestro estado de bienestar? ¿Son justificables los recortes a esta parte o se puede hacer de otra manera? Claro que se puede hacer de otra manera. Los recortes son completamente injustificados. Primero daré una cifra más global y después la correspondiente a Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista global, en una universidad, en la Facultad de Económicas, en una universidad de Barcelona llamada Pompeu Fabra, un grupo de profesores estuvo evaluando el nivel del fraude fiscal en España y lo publicó hace escasos meses. Dijo, después de mirar por aquí y por allí, entendemos que aquello que las grandes empresas, que las grandes fortunas, que los grandes bancos deberían haber pagado impuestos y no han pagado, asciende a 80.000 millones de euros al año. A los pocos días, los 2 sindicatos que agrupan a los inspectores de Hacienda en España ratificaron esta cifra y dijeron, nosotros pensamos que es exactamente la misma. ¿Qué son 80.000 millones de euros al año que se podían cobrar y no se cobran? Pensemos que suponen las pensiones. Pagar las pensiones de jubilación, pagar las pensiones de viudedad, las de orfandad y las de larga enfermedad, que son las 4 pensiones más importantes, al erario público español le significan 115.000 millones de euros. 80.000 los dejamos de cobrar en impuestos. Oiga, si los cobráramos, las pensiones podrían subir casi un 60% o un 55%. Es que no se quiere hacer. Por lo tanto, recortes, nada de nada. Falta de voluntad política de perseguir a aquellos. ¿Y por qué no se los persigue?
porque aquellos son los que al final mandan de verdad a los ministros, no son los ministros los que mandan a los banqueros, son los banqueros los que mandan a los ministros, y por lo tanto nos dejan tocar su fraude fiscal. ¿Pero por qué los recortes? Sobre todo en las cosas que más debería mejor enfadar a la población, y no nos enfada, es decir, como derechos sociales básicos, Porque derechos los de tienen expresión... imbecilizados, ya lo he dicho antes. No hay aquí... Es decir, que somos unos inútiles. Sí, la gente debería estar protestando, debería estar con el malestar que vosotros demostráis en Almansa desde hace mucho tiempo. Esto no puede ser. Y otro ejemplo más cercano a esta comunidad autónoma, quizá lo sepáis mejor vosotros que yo, pero cuando dio en quiebra la Caja de Castilla-La Mancha, el gobierno español tuvo que aportar, si no estoy equivocado, 3.800 o 3.900 millones de euros para salvar esta caja. Muy bien. ¿Por qué esta caja se había encontrado con estas dificultades? Bien, según tengo entendido, porque primero se daban muchos créditos que no se devolvían, en muchos casos en manos de directivos de la Caja, y en segundo lugar, porque como bien sabéis, se construyó un aeropuerto de Ciudad Real que resultó absolutamente ruinoso. Con los 3.900 millones que se dieron a la Caja de Castilla-La Mancha, se hubieran podido subir en España 3 años las pensiones. No un año, 3 años. Muy bien. ¿Quién era el presidente de la Caja de Castilla-La Mancha? Pues un señor que se llama Juan Pedro Hernández Moltó, que si no estoy equivocado, era hasta el 20 de noviembre pasado senador del PSOE y miembro además de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y quién era el vicepresidente de la Caja de Castilla-La Mancha? Un señor cuyo nombre no recuerdo, pero recuerdo perfectamente el nombre de su señora, que creo que se llama Dolores de Cospedal. De manera que a partir de ahí las cosas están bien explicadas. Pues Arcadi, se nos quita ya el tiempo. Muchísimas gracias por venir hoy